Un millonario fue obligado por su padre a casarse con una pianista discapacitada. Unos meses después, llegó a la empresa e hizo algo que dejó a todos, incluido su padre, boquiabiertos. El cálido murmullo de la conversación llenaba el salón, interrumpido por el tintineo de la plata contra los platos y el estallido ocasional de risa. Una suave iluminación bañaba la sala con un resplandor dorado, proyectando sombras alargadas sobre los pisos pulidos. Era un evento al que Ricardo Estrella había asistido innumerables veces. Una noche de buena comida y filantropía, donde la élite de Madrid se reunía bajo la noble fachada de la caridad. Siempre había creído en devolver, aunque pocos de sus compañeros entendían realmente por qué. Para ellos, la caridad era una nota al pie de página, un gesto deducible de impuestos, una oportunidad para codearse con personas influyentes y magnates de los negocios. Pero Ricardo lo sabía mejor. El verdadero valor de estos eventos no se encontraba en las donaciones extravagantes o en las subastas silenciosas de lujo. Estaba en los rostros de quienes recibían, las personas cuyas vidas cambiaban, aunque solo fuera por un momento fugaz. Sin embargo, esta noche, algo se sentía diferente. Mientras pasaba por el mar de trajes a medida y vestidos con incrustaciones de diamantes, su atención se centró en algo inesperado. Una melodía, delicada pero inquebrantable, que se abría paso a través del estruendo de las voces. No era la grandiosa actuación de un músico experimentado que exigía atención. Más bien, era algo puro, algo sin pulir pero profundamente sentido. Sus ojos siguieron el sonido hasta el pequeño escenario en la esquina de la sala. Una joven estaba sentada en un piano vertical, sus dedos deslizándose sobre las teclas desgastadas, moviéndose con un instinto que hablaba de años pasados en devoción silenciosa. Sus ojos permanecían cerrados, su cabeza inclinándose ligeramente como si estuviera escuchando, no las notas, sino algo más profundo, algo más allá del sonido. Ricardo hizo una pausa, la curiosidad picando en la parte posterior de su mente. La canción era familiar, una pieza clásica que la mayoría de los músicos abordaban con precisión técnica. Sin embargo, había algo en la forma en que tocaba, algo profundamente diferente. Era como si no estuviera tocando para impresionar, sino para hablar, a través de vibraciones, a través del tacto, a través del recuerdo de lo que la música había significado una vez para ella. Y luego, mientras observaba más de cerca, la comprensión se asentó. No estaba reaccionando a los sonidos cambiantes de la sala, a los aplausos que goteaban de unos pocos oyentes agradecidos. No había levantado la vista para reconocer a quienes se habían reunido alrededor. No estaba escuchando la música en absoluto. Una mujer a su lado se inclinó, notando su intriga. «Ella es Jimena», murmuró. «Es sorda, ya sabes, y muda». Ricardo volvió su mirada hacia la pianista. Sorda. La palabra se asentó extrañamente en su lengua. Había conocido a personas con problemas de audición antes, pero nunca había visto a alguien así. Una mujer tan profundamente inmersa en un mundo que no podía oír, pero que, de alguna manera, lo sentía todo. Su interés se profundizó mientras continuaba observándola. Cuando terminó de tocar, levantó las manos de las teclas y las dejó flotar por un breve segundo antes de bajarlas lentamente a su regazo. No había expectativa de aplausos, ni regodeo en la atención que los artistas buscaban tan a menudo. En cambio, simplemente sonrió, una sonrisa silenciosa, conocedora, y se levantó del banco. Los niños sentados cerca del escenario se acercaron a ella, pequeñas manos tirando de sus mangas, sus rostros iluminados de alegría. Ella respondió con gestos suaves, gesticulando con una gracia sin esfuerzo, que incluso Ricardo, con su limitado conocimiento del lenguaje de señas, podía reconocer como afectuosa. Una niña pequeña le entregó una servilleta arrugada con algo escrito. Jimena la tomó con manos suaves, la leyó y se rió. Una risa silenciosa que apenas movía sus labios, pero brillaba en sus ojos. Ricardo exhaló lentamente, algo cambiando dentro de él. Había venido esta noche esperando lo habitual. Donaciones, networking, el intercambio mecánico de cumplidos. Pero ahora, al observar a Jimena, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. No era alguien que se compadeciera de sí misma, ni era alguien que necesitara ser salvada. Existía plenamente en su propio mundo,
moviéndose a través de él con silenciosa resistencia, dejando calor en lugares que otros podrían pasar por alto. Y sin embargo, estaba aquí, dando cuando tenía tan poco, compartiendo lo que muchos daban por sentado. Un pensamiento echó raíces, inalterado por el cinismo que a menudo seguía sus impulsos. Alberto, su hijo, que nunca había aprendido a mirar más allá de sí mismo, pasaba su vida tomando sin saber realmente lo que significaba dar. Su hijo, que a pesar de toda su brillantez, nunca había entendido que el poder era más que solo riqueza y estatus. ¿Podría alguien como Jimena cambiarlo? ¿Podría alguien tan diferente a él? Alguien que navegaba por el mundo a través del tacto y la vista en lugar de las palabras y el sonido, hacer que Alberto viera lo que Ricardo no había logrado enseñar. La idea era absurda, pero, de nuevo, ¿no nace siempre el cambio de lo inesperado? Mientras Jimena se agachaba para despeinar el cabello de un niño pequeño, su risa era silenciosa pero llena de luz. Ricardo tomó una decisión. Tal vez esto era el destino, o tal vez era simplemente un raro momento de claridad. De cualquier manera, no iba a ignorarlo. El café olía a granos de café tostados y pan recién horneado, una calidez que contrastaba con la llovizna fría que golpeaba las ventanas. Era pequeño y modesto, el tipo de lugar donde la gente se tomaba su tiempo, donde las conversaciones se deslizaban suavemente sobre el zumbido del jazz que sonaba desde un viejo altavoz en la esquina. Jimena estaba sentada en una mesa cerca del fondo, con las manos descansando en su regazo y los ojos escaneando la página de un cuaderno abierto. No estaba escribiendo, solo trazando las ranuras de notas anteriores con las yemas de los dedos, perdida en sus pensamientos. El hombre sentado frente a ella apenas había hablado desde que llegó. Ricardo Estrella. Lo había visto antes, en la gala benéfica, observándola con silenciosa intensidad, como si tratara de entender algo tácito. Ahora, aquí estaba, vestido con un traje oscuro y bien confeccionado, su presencia en marcado contraste con el ambiente relajado del café. Estaba sereno, ilegible, con los dedos envueltos suavemente alrededor de una taza de café de cerámica que no había tocado. Jimena levantó la vista para encontrarse con la suya. Estaba esperando algo, su atención, tal vez su paciencia, así que inclinó ligeramente la cabeza, instándolo en silencio a comenzar. Ricardo exhaló por la nariz, dejando su taza. «Imagino que te estarás preguntando por qué te pedí que vinieras aquí». Ella asintió. Dudó solo brevemente antes de meter la mano en su maletín y sacar una carpeta elegante, encuadernada en cuero. La colocó entre ellos, tamborileando ligeramente con las yemas de los dedos sobre la superficie antes de empujarla hacia ella. Ella dudó. Luego, con cuidado, la abrió. Las palabras la miraron fijamente, nítidas e inconfundibles. Contrato matrimonial. Sus dedos se crisparon. Lo miró, frunciendo el ceño, esperando. Ricardo sostuvo su mirada de manera uniforme. «Quiero que te cases con mi hijo, Alberto». Jimena parpadeó. Por un momento, no estaba segura de si había leído las palabras correctamente. Sus manos se curvaron alrededor del borde de la carpeta, los nudillos blanqueándose ligeramente. No se movió, no reaccionó, solo esperó a que él explicara. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz firme. «1 año, un matrimonio contractual. A cambio, financiaré tu matrícula cada centavo para que estudies en la Academia de Música de París». Su pulso se agitó, pero mantuvo su rostro neutral. París. Había pasado años soñando con caminar por los grandes salones de esa academia, sintiendo las vibraciones de pianos centenarios bajo sus dedos. No se trataba solo de prestigio, se trataba de acceso. Acceso a profesores que entendían la música más allá de los límites del sonido. Acceso a composiciones sobre las que solo podía leer. Acceso al tipo de educación que no era posible para alguien como ella. Y sin embargo, ¿esto? Levantó su bolígrafo y escribió en una servilleta. ¿Por qué? La expresión de Ricardo no cambió. Alberto está atascado, perdido en su propio mundo. Tiene poder, dinero e inteligencia, pero no entiende a la gente. No entiende lo que significa escuchar. Necesita a alguien que pueda enseñarle eso. Ella consideró esto. Luego, lentamente, volvió a escribir. ¿Y crees que yo puedo? Ricardo exhaló, una leve sonrisa apareciendo mientras negaba con la cabeza.
No lo sé, pero sé que no cambiará por sí solo. Ella golpeó la punta de su bolígrafo contra el papel, pensativa. ¿Crees que puede cambiar? Una pausa. Luego, Ricardo asintió. Ella se recostó, absorbiéndolo todo. Un matrimonio de conveniencia, un trato, una transacción. Pero algo en el comportamiento de Ricardo le dijo que, a pesar del enfoque clínico, le importaba no solo la riqueza o la reputación de su hijo, sino él. Aún así, Alberto Estrella era un nombre que conocía, incluso si nunca lo había conocido. Había leído sobre él de pasada. El hijo de un multimillonario, un heredero preparado para el éxito, un hombre que vivía en exceso y parecía importarle poco más allá de su propio mundo. Solo podía imaginar lo que pensaría de este arreglo. Volvió a tomar la servilleta, escribiendo las palabras deliberadamente. ¿Qué pasa si se niega? Los labios de Ricardo se apretaron en una fina línea. Entonces ya no será mi heredero. Jimena se quedó quieta. Por primera vez desde que se sentó, sintió que algo más que curiosidad se insinuaba. Esto no era solo un padre desesperado tratando de domesticar a un hijo rebelde. Esto era un ultimátum, uno que Ricardo no tenía intención de retirar. Exhaló lentamente. Un año de soportar a un extraño, de ser parte de una vida en la que no tenía interés, de entrar en algo que lo cambiaría todo. Pero también, un año a cambio de un futuro que nunca se había atrevido a esperar. Levantó su bolígrafo y con dedos firmes escribió 2 palabras. Acepto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alberto Estrella miró a su padre desde el otro lado de la sala de estar de su penthouse, apenas conteniendo su ira. Sus dedos se cerraron en puños a sus costados, su mandíbula tensándose. ¿Esperas que haga qué? Su voz era aguda, cortando la tensión como el vidrio. Ricardo permaneció impasible, sentado tranquilamente en el sillón de cuero. Cásate con ella. Por un año. Alberto soltó una risa corta y sin humor, pasándose una mano por el cabello. ¿Y si no lo hago? La respuesta de Ricardo fue rápida. Entonces lo pierdes todo. Alberto se burló, caminando hacia las ventanas del piso al techo, su reflejo apenas visible contra las luces de la ciudad. Esto es una locura, murmuró. ¿Crees que simplemente... ¿Qué? ¿Jugaré a la casita con una chica que nunca he conocido? ¿Alguna? Se detuvo volviéndose. ¿Quién es ella siquiera? Ricardo sostuvo su mirada. Su nombre es Jimena. Es pianista, sorda, muda. Las cejas de Alberto se levantaron en algo entre incredulidad y exasperación. ¿Me estás emparejando con alguien que ni siquiera puede hablar conmigo? La mirada de Ricardo se endureció. Nunca has escuchado a nadie en tu vida. Tal vez sea hora de que aprendas cómo. El silencio se extendió entre ellos. Las manos de Alberto se flexionaron a sus costados, un músculo latiendo en su mandíbula. Todo. Eso era lo que estaba en juego. Su empresa, sus activos, el imperio que había pasado su vida asegurando. Su nombre, su estatus, desaparecidos, si decía que no. Respiró hondo lentamente, forzando sus emociones a algo contenido, algo apetecible. Luego, a regañadientes, caminó hacia la mesa donde el contrato yacía abierto. Su padre no se jactó, ni siquiera pareció satisfecho, solo expectante, como si este resultado hubiera sido inevitable. Alberto tomó el bolígrafo. Un rasguño de tinta contra el papel. Su nombre, ahora atado al de ella. Un trato del que ninguno de los dos podía escapar. La ceremonia fue una formalidad, nada más. Bajo las grandes lámparas de araña de un opulento salón de baile de hotel, Alberto Estrella estaba de pie junto a Jimena, con las manos metidas en los bolsillos y la expresión ilegible. Su traje estaba confeccionado a la perfección, su postura sin esfuerzo, como si simplemente estuviera asistiendo a otro evento de negocios. Jimena, vestida con un vestido blanco sencillo pero elegante, permaneció quieta a su lado, con la expresión tranquila, desapegada. Nunca había soñado con una boda, y mucho menos con una como esta, vacía de amor, llena solo de obligación. Apenas se miraron mientras el oficiante leía los votos. La voz de Alberto fue plana cuando murmuró su «sí, acepto». Jimena solo asintió cuando fue su turno. No hubo alegría, ni calidez, solo el susurro de telas costosas y el peso de la expectativa presionándolos. Ricardo Estrella,
estaba de pie entre los invitados selectos, observándolos con silenciosa intensidad, sus manos entrelazadas, su mirada firme. Era el único que parecía creer que esperaba que algo real pudiera surgir de esta fría transacción. Pero Alberto ya había seguido adelante. Esa noche, en la recepción, se sentó en el bar, riendo un poco demasiado fuerte con una supermodelo colgada de su brazo. Una actriz famosa le susurró al oído, con sus uñas manicuradas trazando el borde de su manga. No le importaba que su nueva esposa estuviera sentada justo al otro lado de la sala, que pudiera verlo, porque ella no oiría nada. Y, en lo que a él respectaba, tampoco le importaría. El penthouse era frío, no en temperatura, sino en presencia. El espacio era vasto, decorado en elegantes grises y negros, todos bordes afilados y minimalismo moderno. El aire olía levemente a colonia costosa y a la madera pulida de muebles intactos. Grandes ventanas del piso al techo se extendían a lo largo de la sala de estar principal, revelando una impresionante vista de la ciudad de Madrid por la noche. Una ciudad llena de vida, llena de ruido. Pero dentro de estas paredes no había nada, ni calidez, ni bienvenida. Jimena entró, con la maleta en la mano, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del asa. Ella había esperado esto. No había esperado mucho más de él. El hombre que había aceptado este arreglo con todo el entusiasmo de alguien que firma su último aliento. Alberto Estrella estaba de pie al otro lado de la sala, con una mano en el bolsillo y la otra girando un vaso de cristal de whisky. No habló. No levantó la vista de cualquier pensamiento que lo ocupara. Su mandíbula estaba tensa, su expresión ilegible. Una guerra silenciosa ya había comenzado. Dejó escapar una respiración lenta, bajando su maleta junto al sofá. Cuando se enderezó, levantó la barbilla, esperando. Alberto se tomó su tiempo para dejar su bebida antes de finalmente mirarla con la fría indiferencia de un hombre que acababa de ser molestado. La habitación está al final del pasillo. Primera puerta a la derecha, dijo secamente. Jimena asintió una vez en señal de comprensión. No pidió un recorrido. No preguntó dónde se le permitía ir. Ya sabía que él no la quería aquí, y no tenía intención de forzar su presencia donde no era bienvenida. Alberto la observó por un segundo más, como si esperara algo de ella. Una discusión, una súplica, una señal de debilidad. Cuando no la obtuvo, se burló en voz baja, negando con la cabeza antes de darse la vuelta. Que así sea. Los días pasaron en silencio sofocante. Alberto no la reconoció, ni por las mañanas cuando se cruzaban en el pasillo, ni por las noches cuando compartían el mismo espacio. Jimena siguió con su vida como siempre lo había hecho, practicando, leyendo, escribiendo, pero nunca tratando de interactuar con él, y eso lo enfureció. Al principio, había esperado resistencia. Esperaba que ella tratara de insertarse en su vida como una intrusa desesperada. Pero ella no lo hizo. Actuó como si él no existiera, de la misma manera que él estaba tratando de hacer con ella. Y de alguna manera, eso lo empeoró. Comenzaron pequeñas provocaciones. Alberto puso música a todo volumen a través de los altavoces del penthouse, el bajo haciendo vibrar las paredes, probando su reacción. Pero Jimena simplemente pasó otra página de su libro, sin verse afectada. Golpeó puertas, deliberadamente fuerte, solo para ver si ella se inmutaba, pero ni siquiera parpadeó. El silencio entre ellos ya no era algo que él estaba imponiendo, era suyo, y odiaba que no fuera algo que pudiera controlar. Ella, por otro lado, siguió con su vida en silenciosa rebeldía. Jimena cocinaba sus propias comidas, lavaba sus propios platos y limpiaba su espacio sin quejarse. Nunca lo molestaba, nunca pedía nada y nunca exigía más de lo que se suponía que debía ser este arreglo. Y eso fue lo más enfurecedor de todo. Alberto había vivido toda su vida siendo atendido, siendo perseguido, siendo el centro de atención. Las mujeres se aferraban a sus palabras, desesperadas por su aprobación. Sus socios comerciales, sus empleados, incluso sus supuestos amigos, todos querían algo de él. Pero Jimena no quería nada, y lo dejó inquieto de una manera que no podía explicar. Una noche, después de otra noche sin sentido dedicada a beber y entretenerse en lugares que realmente no importaban, Alberto llegó tarde a casa. El penthouse estaba tenue, a excepción del suave resplandor de una sola lámpara cerca del piano. Al principio, no pensó nada de eso,
hasta que lo escuchó. No ruido, no sonido, algo más. La sala no estaba llena de música, al menos no de la manera en que él estaba acostumbrado. No se interpretaba, no se forzaba, se sentía. Jimena estaba sentada al piano, con los dedos deslizándose sobre las teclas, su cuerpo balanceándose suavemente con cada nota. Tocaba con pura emoción, con los ojos cerrados, con una expresión suave y serena descansando en su rostro. Alberto se detuvo en la puerta. Por primera vez, no la estaba mirando como la mujer que su padre había obligado a entrar en su vida. No la estaba mirando como una obligación, un contrato o una molestia. Solo estaba observando la forma en que sus manos se movían, grácil, precisa, pero también buscando. Como si no solo estuviera tocando música, la estaba sintiendo. Nunca antes había visto a alguien tocar así. La música, para él, siempre había sido solo sonido. Algo que pones de fondo, algo que consumes pero en lo que nunca piensas realmente. Pero Jimena, ella tocaba como si fuera el único idioma que le quedaba. Y de alguna manera, a pesar del silencio de la sala, Alberto la escuchó. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que levantó las manos de las teclas, la última nota desvaneciéndose en la quietud. Por un momento, simplemente se quedó allí sentada, con los ojos aún cerrados, con los dedos descansando ligeramente sobre la superficie del piano, como si todavía pudiera sentir las vibraciones. Luego, abrió los ojos y lo vio. Alberto se tensó, su expresión volviendo a algo neutral, distante. Esperaba que ella reaccionara, que pareciera sobresaltada, tal vez avergonzada. Pero ella solo lo miró con calma. No se apresuró a explicarse. No se disculpó por ocupar espacio en su casa, en su silencio. Simplemente esperó. Y por una vez, Alberto no tuvo nada que decir. Al principio, Alberto no pensó mucho en eso. Después de esa noche, después de ver a Jimena tocar de una manera que desafiaba la lógica, se había convencido a sí mismo de que era un pensamiento pasajero, una anomalía en una existencia por lo demás predecible. Había pasado tanto tiempo ignorándola, descartándola como ruido de fondo, que supuso que simplemente podía dejar de lado ese sentimiento. Pero persistió. Ella persistió. Por las mañanas, comenzó a notar sus pequeños hábitos. La forma en que sostenía su taza de café con ambas manos como si absorbiera su calor. La forma en que hacía una pausa antes de pasar una página de su libro, como si saboreara el silencio entre las palabras. La forma en que estudiaba los rostros de las personas, no con curiosidad distante, sino con algo más profundo, algo que buscaba. No estaba callada porque no tenía otra opción. Estaba callada porque entendía algo que Alberto no entendía, y eso lo molestaba muchísimo. Una mañana, entró en la cocina, todavía aturdido por el sueño, y buscó la máquina de café. Sus movimientos fueron automáticos. Verter, sorber, hacer una mueca ante la amargura. Era una rutina tan familiar como respirar. Pero hoy, algo fue diferente. Una nota estaba junto a su taza, escrita con una letra ordenada e inclinada. No dejes que la amargura arruine el sabor. Alberto la miró fijamente. Su primer instinto fue la irritación. ¿Era esta una especie de crítica sutil? ¿Alguna puñalada silenciosa a su personalidad? Arrebató la nota del mostrador, con la mandíbula tensa, pero incluso cuando la arrugó en su puño, las palabras permanecieron con él. Más tarde esa noche, mientras trabajaba en su oficina, una taza de café recién hecho estaba a su lado, intacta. Por razones que no podía explicar, buscó un sobre de azúcar y lo vació lentamente. Era la primera vez en años que bebía su café de manera diferente. Pasaron los días, y la tensión entre ellos siguió siendo la misma. Silenciosa, tácita, un tira y afloja que ninguno reconoció. Pero Alberto siguió observando. Se dijo a sí mismo que era curiosidad. Nada más. Notó cómo se movía sin dudarlo, cómo parecía anticiparse a las cosas antes de que sucedieran, cómo podía saber cuándo alguien estaba a punto de hablar, incluso antes de que abriera la boca. Una noche, decidió probarlo. Entró en la cocina mientras ella estaba lavando los platos, sus pasos deliberadamente ligeros contra el suelo de mármol. Sin reacción. Se acercó, esperando ver si ella lo sentiría. Pero entonces, sin darse la vuelta, sin detenerse en sus movimientos, buscó otro vaso y se lo tendió. Alberto se congeló.
Fue sin esfuerzo, como si siempre hubiera sabido que él estaba allí, como si hubiera sentido el cambio en el aire, la forma en que su presencia cambió el espacio a su alrededor. Sus dedos se detuvieron sobre el vaso por un latido demasiado largo antes de que lo tomara. Jimena no lo miró. No necesitaba hacerlo. Esa noche, mucho después de que ella se hubiera ido a la cama, Alberto tomó una decisión. Quería entender. Así que apagó su teléfono, atenuó las luces y cerró los ojos. Y luego, trató de navegar por el mundo de la manera en que ella lo hacía. Al principio fue fácil. El penthouse era familiar, su distribución grabada en su memoria, pero luego comenzó a moverse. Buscó su vaso de whisky en el mostrador y lo derribó, el hielo tintineando ruidosamente contra el suelo. Maldijo en voz baja, hurgando en la oscuridad, su mano encontrando el desorden húmedo demasiado tarde. Se movió hacia la sala de estar, confiado en sus pasos, hasta que juzgó mal el borde de la mesa de café, el dolor subiendo por su espinilla. Tropezó, agarrándose al sofá para estabilizarse. 5 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para que la frustración se apoderara de él. Alberto se hundió en el sofá, frotándose las sienes. ¿Cómo hizo ella esto? ¿Cómo se movió a través de la vida con tanta certeza, tanta gracia, mientras que él, un hombre que había pasado años controlando cada aspecto de su mundo, se sentía completamente perdido en el momento en que se veía privado de los sentidos que daba por sentado? Por primera vez desde que comenzó este matrimonio, Alberto Estrella sintió algo inesperado. Respeto. Y lo inquietó más que cualquier otra cosa. El silencio entre ellos se había convertido en algo diferente. Ya no era un muro que Alberto había construido para mantener a Jimena afuera, ni era el desafío silencioso en el que ella se había envuelto. Había cambiado. Se había transformado en algo que no podía nombrar. Era conciencia. Se sorprendió a sí mismo observándola con más frecuencia ahora. No por irritación, no por obligación, solo por curiosidad. Había pasado su vida en salas llenas de ruido, donde la gente se hablaba por encima, donde las palabras eran armas y escudos. Pero Jimena existía en un mundo que no dependía de nada de eso. Y de alguna manera, no parecía menos por eso. Una noche, después de terminar sus llamadas habituales, miró hacia el sofá donde estaba sentada Jimena, con las piernas metidas debajo de ella, leyendo. El suave resplandor de la lámpara resaltaba la curva de su mejilla, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras leía las palabras en la página. No sabía por qué lo fascinaba, este mundo silencioso que habitaba, pero lo hacía. Alberto tomó un bolígrafo. Por un momento, dudó, golpeando el extremo contra la encimera de mármol. Luego, antes de que pudiera pensárselo 2 veces, tomó un trozo de papel y escribió. ¿Alguna vez deseas poder oír? Lo colocó en la mesa junto a ella antes de alejarse, retirándose a la cocina. No fue hasta que se estaba sirviendo una bebida que sintió su presencia detrás de él. Cuando se dio la vuelta, ella estaba sosteniendo la nota. No parecía sorprendida, ni parecía ofendida. En cambio, una pequeña sonrisa conocedora curvó las comisuras de su boca. Buscó el bolígrafo junto a su vaso, volteó el papel y escribió algo antes de devolvérselo. Alberto frunció el ceño mirando hacia abajo. ¿Alguna vez deseas poder escuchar? Su agarre se apretó alrededor del papel. Durante un largo momento, se quedó allí, mirando las palabras. Eran simples, pero no eran simples en absoluto. Ella lo estaba desafiando, se dio cuenta. No de una manera confrontativa, sino de una manera que lo obligaba a mirar hacia adentro, a reconocer algo que había pasado toda su vida ignorando. Alberto dejó escapar una respiración silenciosa y negó con la cabeza. Sin otra palabra, colocó la nota en el mostrador y se alejó. Pero la pregunta permaneció con él. Después de eso, comenzaron a comunicarse a través de notas. Al principio fue esporádico. Intercambios cortos y prácticos que se dejaban al pasar. Llegaré tarde esta noche. Tu abogado envió algunos documentos. Hay comida extra en el refrigerador. Pero pronto, los mensajes cambiaron. Se convirtieron en algo más. Una mañana, encontró una nota pegada a la máquina de café express. Si bebes tanto café, ¿cómo duermes alguna vez? Más tarde ese día, respondió con una nota. Si me detuviera, ¿cómo sobreviviría a mis reuniones de la Junta? La respuesta de Jimena llegó a la mañana siguiente, escrita en una servilleta junto a su plato. Sobrevivirías.
simplemente no lo disfrutarías tanto. Alberto se encontró esperando las notas, buscándolas, y por razones que no entendía completamente, comenzó a responder más de lo que necesitaba. Fue fácil, más fácil que hablar. Y por una vez no hubo expectativa, ni actuación, solo palabras, sin filtrar. Una noche, Alberto regresó a casa más tarde de lo habitual. El penthouse estaba tenue, las luces de la ciudad más allá de las ventanas extendiéndose infinitamente hacia la oscuridad. Aflojó su corbata al entrar, exhalando una respiración que se sintió más pesada de lo habitual. Entonces lo escuchó, suave, apenas ahí. Una melodía, delicada y lenta, se desliza desde la sala de estar. Alberto se quedó quieto. Jimena estaba de nuevo en el piano, con los dedos moviéndose a través de las teclas con una ternura que no entendía. La sala estaba tranquila, pero de alguna manera llena. No solo estaba tocando, estaba hablando. Su garganta se apretó inesperadamente. Por primera vez, Alberto no solo escuchó la música, la sintió. Se quedó allí de pie, observándola, sin querer interrumpir. Pero Jimena debió haberlo sentido porque levantó la cabeza, su mirada encontrándose con la suya al otro lado de la sala. Alberto se preparó para algo. Reconocimiento, vacilación, tal vez incluso irritación. Pero ella simplemente le ofreció la sonrisa más pequeña y silenciosa. Y por primera vez, Alberto le devolvió la sonrisa. Alberto no estaba seguro de cuándo comenzó la frustración. No era el tipo que provenía de la molestia, como se había sentido cuando Jimena se mudó por primera vez, cuando ignoró su presencia tan fácilmente como él ignoró la suya. Tampoco era ira, era algo más profundo, algo incómodo. Porque ahora quería entender. Esa realización lo irritó. Siempre había sido el más inteligente de la sala, el que tenía el control, el que dictaba los términos. Pero aquí, en este mundo extraño y tranquilo en el que existía Jimena, se sentía perdido. Y odiaba sentirse perdido. Que fue como se encontró sentado en un aula estrecha, apretujado entre un anciano que luchaba por firmar el alfabeto y un adolescente con un cuaderno lleno de escritura cuidadosa y ordenada. Alberto se había inscrito en un curso de lenguaje de señas. Había sido una decisión en una fracción de segundo, algo que hizo sin pensar demasiado en ello. Si hubiera analizado demasiado, habría encontrado todas las razones para no hacerlo. Pero ahora que estaba aquí, sentado rígidamente en un círculo de extraños, viendo las manos del instructor moverse con fluida precisión, se dio cuenta de algo. Esto era más difícil de lo que pensaba. Los movimientos se sintieron antinaturales al principio. Sus dedos lentos, vacilantes. No estaba acostumbrado a comunicarse sin palabras. No estaba acostumbrado a pensar en silencio. La primera lección fue simple, presentaciones. Pero incluso eso se sintió como un desafío. Cuando fue su turno, luchó, sus movimientos torpes. El instructor lo corrigió con paciencia, mostrándole los gestos correctos. Alberto apretó los dientes, ajustó sus manos y lo intentó de nuevo. Nunca antes había fracasado en algo tan básico, pero siguió volviendo, porque cada vez que se sentaba en esa clase, cada vez que practicaba los movimientos, comenzaba a ver el mundo de manera diferente. No se trataba solo de palabras, se trataba de expresión, de intención. Y más que eso, comenzó a ver a Jimena de manera diferente. Ella continuó su trabajo en el centro de caridad local, como si su silencioso entendimiento no hubiera cambiado algo entre ellos. Alberto no había preguntado al respecto, pero una mañana, mientras se preparaba para irse, se detuvo junto a la puerta y lo miró. Luego, con gestos lentos y deliberados, señaló: ¿Vienes conmigo? Alberto dudó. No sabía por qué. Tal vez porque esto no era parte del contrato. Tal vez porque era más fácil mantener sus vidas separadas, para fingir que no se estaban acercando a algo desconocido. Pero Jimena simplemente esperó, paciente como siempre. Y de alguna manera, eso fue lo que lo hizo decir que sí. El centro de caridad no se parecía en nada a los lugares a los que Alberto estaba acostumbrado. No era elegante ni moderno. Y no estaba lleno de gente con trajes de diseñador y perfumes costosos. Era real. Un espacio pequeño y bullicioso donde los voluntarios se movían con silenciosa eficiencia, donde la gente no se preocupaba por las apariencias, sino por ayudar. Alberto se sintió fuera de lugar de inmediato. Nunca había pertenecido a lugares como este.
compró caridad y donó cantidades absurdas de dinero a fundaciones seleccionadas por su asistente. Pero esto, estar aquí, verlo de primera mano, eso fue diferente. Y luego, la vio. Jimena estaba al otro lado de la sala, arrodillada junto a un niño que no debía tener más de 10 años. El niño parecía vacilante, inseguro, sus pequeñas manos descansando sobre un teclado maltratado. Ella se acercó y colocó su mano sobre la superficie del piano. Luego presionó una tecla. El niño parpadeó. Ella presionó otra. Alberto se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El niño no podía oír las notas, pero podía sentir las vibraciones. Jimena le estaba enseñando a experimentar la música de la misma manera que ella lo hacía. Alberto tragó con fuerza, porque en ese momento no parecía una mujer confinada por el silencio. Parecía libre. Continuó observándola mientras se movía por la sala, cantando con los ancianos, riendo con los niños, colocando una mano suave sobre el hombro de alguien en silenciosa tranquilidad. Ella pertenecía aquí de una manera en que él nunca lo había hecho, de una manera que no estaba seguro de poder hacerlo alguna vez. Y por primera vez en su vida, Alberto Estrella se sintió pequeño. Caminaron a casa en silencio, no del tipo incómodo, ya no. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, los taxis pasaban a toda velocidad, los sonidos de las sirenas distantes se entrelazaban en el aire. Alberto mantuvo sus manos en sus bolsillos, su mente aún reproduciendo la tarde. Los niños, la forma en que Jimena había sonreído tan abiertamente, la forma en que no necesitaba palabras para ser entendida. Y entonces, antes de que pudiera convencerse a sí mismo de lo contrario, levantó sus manos. Lentamente, torpemente, señaló su primera palabra para ella. «Gracias». Jimena dejó de caminar. Alberto se movió incómodamente, sin estar seguro de si lo había hecho bien. Pero entonces, ella se volvió hacia él, su expresión ilegible. Y entonces, por primera vez desde que se conocieron, ella realmente sonrió. No las sonrisas educadas y distantes que había dado antes. Una verdadera. Y Alberto sintió que algo cambiaba de nuevo. Algo irreversible. Esa mañana, Alberto estaba de pie al frente de la mesa de conferencias, hojeando el informe trimestral con afilada precisión calculada. La sala estaba en silencio, la tensión densa en el aire. Su equipo se sentó rígidamente, esperando lo habitual. Luego lo encontró. Un error flagrante en las proyecciones financieras, del tipo que le habría valido a alguien una severa reprimenda hace apenas unos meses. Sus ojos se dirigieron al joven analista responsable, Simón, un empleado junior que se había unido recientemente a la empresa. Simón palideció, agarrando el borde de su silla como si se preparara para el impacto. Otros se movieron incómodamente, intercambiando miradas cautelosas. Habían visto a Alberto destrozar a la gente por menos. Pero hoy, algo fue diferente. Alberto dejó el informe. Exhaló silenciosamente. Luego, en un tono uniforme, dijo: «Cometiste un error». Simón tragó con fuerza. «Yo, lo sé, señor. Yo...» «Arréglalo», interrumpió Alberto. Pero no había mordisco en su voz, sin borde afilado. Solo instrucción. «Pásalo por tu jefe de departamento y ofrécele ayuda. Asegúrate de que no vuelva a suceder». Simón parpadeó. También lo hicieron los demás. Sin gritos, sin humillación, la sala contuvo la respiración. Luego, finalmente, Simón asintió. Sí, señor. Lo corregiré de inmediato». Alberto asintió brevemente. «Bien». La reunión continuó. Ricardo Estrella observó desde la ventana de su oficina, con los brazos cruzados. Cuando la sala de juntas se vació, entró dentro. «Estás cambiando», dijo simplemente. Alberto levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué?». Ricardo sonrió, con una mirada llena de comprensión. Hace 5 meses ese chico no habría salido de esta habitación sin cuestionarse sus elecciones de carrera. Alberto resopló, sacudiendo la cabeza. «No es nada». Ricardo soltó una risita. «Tal vez, o tal vez sea por ella». Alberto se quedó inmóvil. Las palabras calaron hondo, obligándolo a verse a sí mismo, a darse cuenta de lo que no había notado antes. Era diferente, y quizá, solo quizá, tenía algo que ver con Jimena. Todos saben que Alberto había pasado su vida dominando el control sobre su empresa, su reputación, sus emociones.
Pero últimamente sentía que ese control se le escapaba, no de una manera obvia, catastrófica, sino en los momentos tranquilos e inesperados, como la forma en que se demoraba en la cocina más de lo necesario, esperando que Jimena dejara su nota habitual, o cómo se sorprendía escaneando el apartamento, preguntándose dónde estaba cuando no escuchaba el suave arrastrar de sus movimientos. Era inquietante, y sin embargo no lo odiaba. Pasaban más tiempo juntos ahora, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque se sentía inevitable. Jimena tocaba el piano por las noches, y Alberto se sentía atraído por el sonido, apoyado en la puerta, observando sus dedos moverse sin esfuerzo sobre las teclas. Una noche, sin pensar, entró en la cocina y comenzó a cocinar mientras ella tocaba. Fue extraño al principio, lo doméstico de ello. Él, un hombre que había pasado su vida cenando en restaurantes con estrellas Michelin, ahora estaba cuidadosamente emplatando una comida mientras la música de Jimena llenaba el aire. Ella lo notó. Y la noche siguiente, cuando comenzó a cocinar de nuevo, tocó una melodía un poco más larga. Las películas fueron otro cambio. Alberto siempre había visto películas medio distraído, revisando su teléfono, respondiendo correos electrónicos, apenas prestando atención. Pero con Jimena fue diferente. Ella no podía oír el diálogo, así que confiaba en los subtítulos, las expresiones faciales y los detalles que él nunca se había molestado en notar antes. Así que él también comenzó a leerlos, y pronto se dio cuenta de que realmente estaba viendo. En el centro de Caridad, Alberto se sorprendió a sí mismo. Al principio, había seguido a Jimena como un forastero, reacio pero dispuesto. Ahora, hablaba con la gente. Escuchó a un anciano contar historias sobre su juventud. Vio a una niña pequeña agarrar las manos de Jimena, riendo mientras aprendía a señalar palabras sencillas. Vio la forma en que la gente se iluminaba a su alrededor, cómo ella nunca dudaba en ofrecer una parte de sí misma a aquellos que tenían tan poco. Y en algún lugar en la confusión de estos momentos, Alberto se dio cuenta de algo. Esto no se trataba de su padre ya. No se trataba del trato, el contrato o la herencia. Él quería estar aquí. Él quería conocerla. Esa noche, cuando llegaron a casa, Jimena se acurrucó en el sofá con un libro, sus dedos trazando distraídamente la página mientras leía. Se veía cansada, tranquila, pero perdida en sus pensamientos. Alberto dudó. Luego, sin pensar, se sentó a su lado. Ella parpadeó, sorprendida, pero no se alejó. Lentamente, con cuidado, Alberto levantó sus manos. «¿Cómo estuvo tu día?» Las señas eran un poco temblorosas, un poco vacilantes, pero eran suyas. Jimena se quedó quieta. Sus ojos se abrieron, el libro deslizándose de su regazo. Por un segundo, no se movió. Luego, su respiración se atascó y las lágrimas brotaron en sus ojos. Alberto entró en pánico. ¿Había hecho algo malo? Pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se acercó a él, y en el siguiente segundo, ella lo abrazó, abrazándolo con fuerza. Alberto se congeló. Ella estaba cálida, mucho más cálida de lo que había esperado. Sus hombros temblaron ligeramente contra los suyos, y le tomó un momento darse cuenta de que ella estaba llorando. Dudó, luego lentamente, con incertidumbre, levantó sus brazos y la abrazó de vuelta. Y por primera vez en su vida, Alberto Estrella sintió algo que no podía explicar. Algo aterrador, algo real. El apartamento se sentía diferente, al menos desde hace medio año. No era un cambio que pudiera precisar, no algo tangible como una habitación reorganizada o un cambio en el aire. Era sutil, una presencia tranquila que permanecía entre ellos, tácita, pero innegablemente allí. Lo notó en la forma en que el silencio ya no se sentía vacío. La cena ya no era solo una rutina. Comían juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque ninguno parecía levantarse de la mesa demasiado rápido. A veces, intercambiaban notas entre bocados, pequeños pensamientos escritos en servilletas. El hábito debería haberse sentido ridículo. No lo hizo. Una noche, al pasar por la mesa del comedor, su mirada se fijó en el resplandor de la pantalla del portátil de Jimena. Una página web llena de imágenes se extendía por la pantalla. Pequeñas manos agarrando juguetes raídos, ojos grandes mirándolos con silenciosa curiosidad. Hizo una pausa.
La vista de los niños no debería haber removido nada en él. Sin embargo, por alguna razón, se encontró incapaz de apartar la mirada. Jimena no lo notó al principio, absorta en lo que estuviera leyendo. Sus dedos descansaban ligeramente sobre el panel táctil, desplazándose por lo que ahora se daba cuenta de que eran registros de orfanatos. Con las cejas juntas, se dejó caer en la silla frente a ella. Solo entonces ella levantó la vista, parpadeando como sorprendida por su presencia. Asintió con la cabeza hacia la pantalla. «¿Qué es esto?» Sus dedos se movieron instintivamente hacia el bloc de notas junto a ella. «Niños del centro», escribió. «Ayudo a patrocinar a algunos de ellos cuando puedo». Su mandíbula se tensó ligeramente. Ella nunca había mencionado esto antes. No es que le debiera una explicación, pero le hizo preguntarse cuánto más sabía sobre ella que no sabía. Ella dudó por un momento antes de añadir otra línea. «¿Te gustan los niños?» Por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Era una pregunta sencilla. Sin embargo, se alojó en su pecho con un peso inesperado. Nunca le había dado muchas vueltas. Nunca había tenido una razón para hacerlo. Alberto Estrella no era el tipo de hombre que pensaba en niños. Y sin embargo, mirando la pregunta, no estaba seguro de por qué la respuesta importaba de repente. El cambio continuó, asentándose en su rutina diaria de maneras que se sintieron inevitables. Ya no la veía como una obligación, o incluso como una presencia tranquila en su casa. De alguna manera, sin que él se diera cuenta, ella se había convertido en parte de su vida. Las noches que antes pasaba en habitaciones separadas, ahora se desarrollaban en el mismo espacio. Ella tocaba el piano, y él cocinaba. Comenzó sin pensarlo, solo algo para llenar el tiempo. Pero cuando ella lo notó, comenzó a tocar más tiempo. Las películas eran lo mismo. Ella dependía de los subtítulos para captar el diálogo. Así que él se encontró leyendo también, realmente viendo. Era extraño darse cuenta de cuánto había pasado por alto antes, cuánto había ignorado. En el centro de Caridad, el cambio fue aún más obvio. Ya no se quedaba parado en el fondo. Por primera vez, habló con la gente y escuchó sus historias. Vio cómo Jimena ayudaba a un niño a sentir el ritmo de la música a través de las vibraciones y vio la forma en que ofrecía calor sin necesidad de palabras. Y en algún lugar en medio de todo, una verdad tranquila se asentó. Esto no se trataba del contrato ya, no se trataba de su padre, no se trataba del deber. Él estaba aquí porque quería estarlo. Esa noche, Jimena se demoró en el piano más de lo habitual. Desde donde estaba de pie cerca de la cocina, podía ver la forma en que sus dedos se detenían sobre las teclas, como si estuviera considerando algo. Luego, buscando un pequeño trozo de papel, lo deslizó a través de la superficie pulida hacia él. Alberto se acercó, tomándolo. «Esta canción es para ti». Su garganta se tensó. Ella volvió al piano, colocó sus dedos en las teclas y tocó. Era diferente de las piezas que solía interpretar. No era dramática, no era melancólica ni abrumadora. Era suave, lenta, llena de algo cálido. Llenó la habitación, no con sonido, sino con emoción. Alberto lo sintió más de lo que lo escuchó, y algo dentro de él se abrió, porque en ese momento lo supo. Sabía que esto nunca se había tratado de un arreglo. Sabía que esto no se trataba de las expectativas de su padre, su herencia, o incluso el contrato que los había unido. Esto se trataba de ella, sobre la forma en que veía el mundo de una manera que él nunca había tenido, sobre la forma en que ella, en silencio, sin saberlo, se había convertido en lo único que esperaba cada día. Alberto Estrella, por primera vez en su vida, se estaba enamorando. Y era lo más aterrador que había sentido. Más tarde esa noche, cuando Jimena se había ido a la cama, Alberto se encontró sentado solo en la oscuridad, mirando a la nada en particular. 1 año. Eso era lo que tenían. Y de repente, ese año se sintió demasiado corto. El apartamento se sentía diferente de una manera que ninguno de los dos hablaba. No estaba en la forma en que estaban los muebles, o en la forma en que las luces de la ciudad se extendían por las ventanas, o incluso en la forma en que el silencio se asentaba entre ellos. Era algo tácito, algo tejido en la forma en que se movían el uno alrededor del otro ahora, la forma en que Alberto se demoraba un poco más, la forma en que la mirada de Jimena se suavizaba cuando él entraba en una habitación. Y sin embargo, a pesar de la tranquila comodidad que habían encontrado el uno en el otro,
Había una cuenta regresiva que ninguno de los dos podía ignorar. La fecha límite del contrato se acercaba. Ella había estado mirando el calendario toda la mañana. Alberto lo notó al otro lado de la sala, observando cómo los dedos de Jimena se detenían sobre la fecha. Medio mes restante. Un suspiro silencioso salió de sus labios antes de que se diera la vuelta, frotándose las sienes. La pantalla de su portátil todavía brillaba junto a ella, la carta de aceptación de la Academia de Música de París abierta. Ella nunca se lo había mencionado directamente, pero él lo sabía. La había visto investigando vuelos. Había visto la forma en que miraba sus correos electrónicos cuando pensaba que él no estaba prestando atención. París siempre había sido su sueño. Alberto se obligó a tragar la amargura que se le subía por la garganta. Debería estar feliz por ella. En cambio, un peso desconocido se asentó en su pecho. En el trabajo, el enfoque era imposible. Los números en las hojas de cálculo se volvían borrosos, las conversaciones se convertían en ruido, y cada vez que veía su reflejo en las paredes de cristal de su oficina, todo lo que podía ver era el año pasado pasando por su mente. El momento en que había firmado el contrato, estaba convencido de que esto no era más que una obligación forzada. Las noches que había pasado ignorándola, la primera vez que la había visto tocar, la primera nota que había dejado junto a su café, la primera vez que le había señalado una palabra, la primera vez que había sentido que algo cambiaba. Y ahora, de repente, el tiempo se había agotado. Su pecho se apretó. Había pasado años creyendo que el amor era una debilidad, que el apego hacía vulnerable a un hombre. Pero ahora, mientras estaba sentado en su escritorio, incapaz de pensar en nada excepto en ella, Alberto se dio cuenta de algo. No podía dejarla ir. El contrato una vez lo había hecho sentir como una jaula. Pero ahora, mientras los días se deslizaban entre sus dedos como granos de arena, Alberto se dio cuenta de que ya no quería ser liberado. Jimena debió haberlo sentido también. Esa noche, ella estaba sentada en la mesa del comedor, un suave charco de luz dorada iluminando su rostro. Sus manos se movían con facilidad practicada mientras escribía algo en un trozo de papel. Alberto, sirviéndose un vaso de whisky, apenas la miró, hasta que ella deslizó la nota por la mesa hacia él. Dudó antes de tomarla. «Nuestro año casi termina. ¿Vamos a la corte para firmar el divorcio?» Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Alberto miró la nota durante mucho tiempo. Podía sentir sus ojos sobre él, esperando, no presionando, solo esperando. Una respiración profunda llenó sus pulmones, pero no hizo nada para estabilizar el peso que presionaba contra sus costillas. Buscó el bolígrafo. Lentamente, con cuidado, tachó la palabra divorcio. Luego, debajo de ella, escribió dos nuevas palabras. ¿Contrato de por vida? El silencio se extendió entre ellos. La respiración de Jimena se atascó. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salieron palabras, ni siquiera escritas. Alberto no necesitaba que ella dijera nada. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, abriéndola con silenciosa certeza. Dentro, acurrucado en la suave tela, había un anillo sencillo pero elegante. Nada extravagante, nada diseñado para impresionar. Era ella, discreta, elegante, atemporal. Su garganta se apretó, pero sus manos estaban firmes mientras las levantaba, señalando con claridad. ¿Quedarte conmigo? Los dedos de Jimena temblaron mientras levantaba sus manos. Luego, con lágrimas brotando en sus ojos, respondió con señas. Sí. Y Alberto Estrella, un hombre que había pasado su vida ahogándose en ruido, finalmente entendió lo que significaba oír sin un solo sonido. Ricardo los miró durante un largo momento, con las manos juntas sobre el escritorio. El peso de su mirada se asentó pesadamente entre ellos, parpadeando entre Alberto y Jimena con una expresión ilegible. Luego, sin previo aviso, exhaló una risa corta, negando con la cabeza. «No puedo decir que vi esto venir», admitió, reclinándose en su silla. «Pero tengo que decir, estoy aliviado». Alberto arqueó una ceja. ¿Aliviado? La mirada de Ricardo se suavizó. «Había esperado que cambiaras, hijo. Simplemente nunca esperé que cambiaras por ella». Alberto miró a Jimena. Ella sostuvo su mirada, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa conocedora. Ya no se podía negar,
No era el mismo hombre que había firmado ese contrato hacía un año. Pero por mucho que importara la aprobación de Ricardo, todavía quedaba una última verdad por enfrentar. Los dedos de Jimena rozaron el billete de avión que descansaba sobre la mesa entre ellos. París. Alberto vio la vacilación en sus movimientos, el peso de la elección presionando contra sus hombros. Ella había pasado su vida soñando con esto. Lo había sabido mucho antes de que ella lo mencionara, mucho antes de que a él le importara. Ella se merecía esto, y por mucho que quisiera aferrarse a ella, sabía que no podía ser egoísta. Alberto levantó sus manos y señaló: «Deberías ir». Los labios de Jimena se entreabrieron ligeramente, como si la confirmación, su permiso, su apoyo, la hubiera sorprendido. Se inclinó hacia adelante, tomando su mano en la suya. La calidez de su piel contra la suya era gratificante, estabilizadora. «Te esperaré», señaló. Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Ella no necesitaba preguntar si lo decía en serio. Los siguientes 2 años pasaron a un ritmo que ninguno de los dos esperaba. Al principio, la distancia fue extraña y desconocida. El apartamento se sentía más vacío sin la presencia tranquila de Jimena, sin las suaves notas de su música deslizándose por el aire. Alberto se encontraba buscando su teléfono con más frecuencia, revisando el reloj, preguntándose qué hora era en París. Pero encontraron una manera. Escribieron cartas, no correos electrónicos, no mensajes de texto, cartas escritas a mano. Alberto nunca había sido el tipo de hombre que derramaba sus pensamientos en papel, pero con Jimena se sentía natural. Escribía sobre sus días, sobre las cosas nuevas que estaba aprendiendo y sobre los momentos en que se sorprendía extrañándola más de lo que debería. Y ella le escribía de vuelta. Sus cartas estaban llenas de detalles sobre sus clases, sobre los profesores que la empujaban más allá de lo que creía posible, y sobre la forma en que podía sentir la historia de la academia en las vibraciones bajo sus dedos. Alberto la visitaba siempre que podía. Su tiempo juntos era fugaz pero nunca desperdiciado. Se sentaba a su lado mientras ella tocaba, y ella escuchaba, mientras él señalaba historias sobre su trabajo, sobre la empresa, y sobre cuánto odiaba volver a casa a un apartamento vacío. Pero en los momentos entre esas visitas, Alberto se encontraba cambiado de otras maneras. El centro de caridad se convirtió en su segundo hogar. Había comenzado pequeño, continuando el trabajo que Jimena había hecho, asegurándose de que los programas que había construido permanecieran intactos. Pero en poco tiempo se convirtió en algo más que un deber. Alberto se encontraba regresando semana tras semana. Ayudó a organizar eventos para recaudar fondos. Se reunió con los niños que Jimena había enseñado una vez, escuchándolos con una paciencia que no sabía que poseía. Y lentamente, su nombre comenzó a significar algo diferente en Madrid. Alberto Estrella, el heredero multimillonario, ya no era solo un despiadado hombre de negocios. Era un hombre que construyó algo más allá de las ganancias. Y todo, cada cambio, cada paso adelante, fue por ella. 2 años después, Alberto estaba parado en el aeropuerto, con las manos en los bolsillos, el corazón latiendo contra sus costillas. Había pasado tanto tiempo esperando este momento, tanto tiempo imaginando cómo se sentiría verla de nuevo, tenerla de vuelta en su mundo. Hoy es ese día. Alberto, Madrid y su amor la están esperando. El tablero de llegadas parpadeó. Vuelo desde París. Aterrizado. Su respiración se atascó. Y luego, ahí estaba ella. Jimena salió por la puerta, con la maleta rodando detrás de ella, su cabello ligeramente despeinado por el largo vuelo. Escaneó a la multitud, frunciendo el ceño por un segundo, hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Por un latido, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, ella sonrió. Y Alberto Estrella, un hombre que una vez había creído que el amor no era más que una distracción, cruzó la distancia entre ellos sin dudarlo. La primera mañana en la Academia de Música Estrella, el aula estaba llena de nerviosa emoción. Los niños, algunos sosteniendo las manos de sus padres con fuerza, otros agarrando las correas de sus mochilas, entraron al espacio. Algunos tenían los ojos muy abiertos con curiosidad, mientras que otros mantenían la mirada fija en el suelo, sin estar seguros de qué esperar. Alberto estaba de pie cerca de la entrada,
observando cómo la habitación tomaba forma. El espacio había sido cuidadosamente diseñado, con paredes pintadas en colores cálidos y acogedores, estanterías llenas de instrumentos musicales de todo tipo. Varios pianos estaban contra una pared, sus superficies pulidas reflejando la luz de la mañana. Y en el corazón de todo, Jimena. Estaba sentada en un taburete bajo frente a un grupo de niños, con un pequeño teclado colocado entre ella y ellos. Sus manos se movían con fluidez, señalando mientras hablaba con expresiones suaves y alentadoras. Una niña, de no más de 7 años, estaba sentada más cerca de ella, observando cada movimiento con ojos muy abiertos y fascinados. Jimena tocó suavemente las teclas, luego hizo un gesto hacia las manos de la niña. «Tu turno». La niña dudó. Luego, lentamente, imitó el movimiento. El sonido resonó, una sola nota, suave e incierta, pero llena de potencial. Jimena sonrió. Alberto observó cómo guiaba a cada niño no con sonido, sino con sensación. Los animó a colocar sus manos planas contra la superficie del piano, dejándolos sentir la vibración que producía cada nota. Un niño, vacilante al principio, presionó una tecla y jadeó cuando sintió el leve temblor bajo sus dedos. Sus ojos se dirigieron a Jimena, su expresión llena de asombro. Ella asintió, sus dedos señalando lentamente. La música no es solo algo que se oye, es algo que se siente. Los labios del niño se curvaron en una pequeña sonrisa. Alberto nunca se había imaginado a sí mismo en un aula, y mucho menos en una llena de niños. Pero durante las siguientes semanas se encontró atraído por su mundo. Se encargó de las operaciones, la programación, la financiación, la logística, pero cada vez más se encontró sentado junto a Jimena durante las lecciones, absorbiendo la forma en que enseñaba. Una tarde, la vio presentarle a un joven llamado Esteban el piano. Esteban había nacido sordo y nunca había considerado tocar un instrumento antes. Jimena colocó una de sus manos contra la superficie de madera del piano y tocó una tecla con la otra. Le indicó que cerrara los ojos. Al principio dudó. Luego, a regañadientes, dejó que se cerraran. Jimena tocó algunas notas, observándolo cuidadosamente. Un latido. Luego, sus dedos se crisparon. Ella presionó otra tecla, más lento esta vez. Y entonces, sucedió la cosa más pequeña, más hermosa. La cara de Esteban cambió. Sus cejas se fruncieron. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Podía sentirlo. Alberto se sorprendió conteniendo la respiración. Luego, lentamente, Jimena guió sus manos sobre las teclas, permitiéndole presionarlas él mismo. En el momento en que las vibraciones zumbaron contra su piel, Esteban sonrió, y Alberto sintió que algo se apretaba en su pecho. Esta era la razón por la que habían construido esto. Su escuela no se trataba solo de enseñar música. Se trataba de crear un espacio donde el sonido no fuera el único idioma. Algunos niños aprendieron a tocar sintiendo el ritmo a través de las tablas del suelo. Otros colocaban sus manos contra el cuerpo de un violín para experimentar el zumbido de las cuerdas. Alberto, siempre el hombre de negocios, había sido escéptico acerca de algunas de las técnicas al principio. Pero mientras veía a los niños cobrar vida, veía florecer su confianza bajo la paciente guía de Jimena, se dio cuenta de que ella había tenido razón en todo, y nunca había estado tan feliz de estar equivocado. Las tardes en la academia eran más tranquilas. Después de que los estudiantes se habían ido a casa, Jimena y Alberto a menudo se demoraban, ordenando, preparándose para el día siguiente. Una noche, después de una clase especialmente larga, Jimena se apoyó en el piano, estirando los brazos. Alberto le entregó una botella de agua, observándola mientras tomaba un sorbo antes de dejarla. «Eres increíble en esto», señaló. Ella levantó una ceja. «¿En enseñar?». Él negó con la cabeza. «En cambiar vidas». Su expresión se suavizó. Sus manos se quedaron quietas por un momento, antes de que ella respondiera con señas. «Tú también». Alberto exhaló, frotándose la parte posterior de su cuello. Había pasado la mayor parte de su vida creyendo que su valía se medía en márgenes de beneficio y adquisiciones de empresas. Pero aquí, en esta pequeña escuela, en este pequeño mundo que habían construido juntos, había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado un propósito. De vuelta en casa, su mundo era simple pero lleno. Cocinaban juntos,
moviéndose en sincronía alrededor de la cocina, como si lo hubieran estado haciendo durante años. Veían películas, riendo de los subtítulos que a veces traducían las cosas incorrectamente. Se sentaban en el balcón por la noche, moviendo los dedos en el aire, comunicándose sin un solo sonido. Alberto finalmente había aprendido a escuchar. Jimena, después de años de moverse a través de un mundo que rara vez se tomaba el tiempo para entenderla, finalmente había encontrado a alguien que lo hacía. Una noche, mientras las luces de la ciudad se extendían infinitamente ante ellos, Jimena apoyó su cabeza contra el hombro de Alberto. Se volvió hacia ella, levantó sus manos y señaló 2 palabras sencillas. ¿Eres feliz? Ella no dudó. Sus dedos se movieron con fluidez, sin esfuerzo. Siempre. Luego se acercó a su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, y en la tranquilidad que siguió, se entendieron completamente. No se necesitaban palabras. Siempre habían estado hablando el mismo idioma. Si esta película te toca el corazón, deja tu huella con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias con significado. Y si disfrutaste de esta historia, compártela con tus amigos por WhatsApp. Ahora, comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartes es un ladrillo que ayuda a construir nuestra comunidad fuerte y duradera. Juntos, crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectar. Por último, no te pierdas las increíbles historias que están por venir. Siempre estamos aquí para traerte las mejores selecciones, llenas de valores profundos pero también entretenidas. Nos vemos allí.